Hay que decir que en Cuba hay hermosos cementerios, porque la verdad es que siempre se les rindió culto de una manera especial. No ya por la santería y estas cosas, sino incluso por la tradición, incluso católica. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estamos en el hermoso día de hoy? Espero que muy bien. Bueno, si es la primera vez que llegas a este canal, mi nombre es Tadeo. Y bueno, yo soy un poco de cosas, soy espiritista, soy historiador, soy muchas cosas, por tanto me cuesta mucho trabajo presentarme. Pero bueno, vamos al grano. Hoy es el Día de los Muertos, se celebra el Día de los Muertos 1 de noviembre. Hoy es un día donde en muchos países pues existe la tradición de rendirle culto a nuestros difuntos. Pero bueno, una persona como yo, que viene de un país como Cuba, un país donde la presencia de los espíritus está tan cercana, está tan viva, por las religiones afrocubanas, la santería, el palo y otras maneras religiosas como el vudú, la regla yesá, la regla arará, en fin, o sea, toda esa riqueza cultural que nos vino de África, todas esas religiones afrocubanas, en las cuales el culto a los espíritus está tan presente. Por tanto, se puede decir que en Cuba prácticamente el Día de los Muertos es pues todos los días, ¿no? Pero bueno, sí que existe la tradición cristiana de visitar los cementerios, de llevar flores a nuestros difuntos en el día de hoy. Así que seguramente que si estamos en Cuba, pues veremos la procesión de personas camino al Camposanto, camino a la casa de Ollá, a la casa de esa deidad que siempre en Cuba, esa deidad de la santería que en Cuba asociamos con el cementerio, la casa de Ollá, también la casa de Obba y de Yehuá. O sea, son las tres grandes deidades de la santería que viven en el cementerio y por tanto son santas muy veneradas, pero también muy temidas. Bueno, pues entonces nada, vemos a los cubanos ir en procesión hacia los cementerios, hacia el Camposanto, Campo Finda, pues allí a dejar nuestras ofrendas a nuestros difuntos. Hay que decir que en Cuba hay hermosos cementerios, porque la verdad es que siempre se les rindió culto de una manera especial, no ya por la santería y estas cosas, sino incluso por la tradición incluso católica. Y entonces, por ejemplo, en lugares como La Habana nos encontramos ese hermoso cementerio, el cementerio de Colón, que es uno de los cementerios más grandes y hermosos del mundo. O sea, un lugar increíble con sus avenidas, es un lugar espectacular, porque La Habana pues siempre, desde hace muchos siglos, fue una gran ciudad. Y bueno, pues siempre toda gran ciudad tiene un gran camposanto, y La Habana lo tiene, como el cementerio de Colón. Yo recuerdo que el cementerio de Colón es un lugar que, como tiene avenidas, y bueno, no son avenidas muy transitadas, había personas que iban allí a aprender a montar bicicleta, personas que iban allí a este tipo de cosas que no tenía que ver mucho con el mundo de los muertos. Pero bueno, la verdad es que uno no debe estar perturbando el descanso de los difuntos así por gusto. Pero bueno, quería decir esto como anécdota, ¿no? De que sí, que la gente iba por allí a pasear y tal. Incluso en la adolescencia conocí a algunas personas así más cercanas a la cultura gótica y estas cosas, bueno, que a veces iban al cementerio a enamorar, cosas así, ¿no? Cosas curiosas. Y bueno, y en mi caso personal, como historiador que soy, muchas veces nos llevaban al cementerio para que visitáramos las tumbas de los personajes ilustres de la historia, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces como historiadores que éramos, también teníamos contacto con ese mundo. Pero bueno, voy a intentar hablar un poquito más de algunas historias de muertos, un poco para conmemorar esta fecha importante. Sobre estas cosas quiero decir, bueno, hay muchas cosas que decir y yo converso mucho sobre estos temas con la gente. Y una de las cosas que la gente me pregunta, porque bueno, todos tenemos familiares difuntos, sufrimos mucho cuando se nos muere un familiar, entonces decimos, bueno, pero ¿cómo va a estar ese familiar? ¿Cómo es el mundo de los muertos? ¿Cómo va? Bueno, en fin, preguntas de este tipo. Y yo hay algo que le explico siempre a la gente, y es lo siguiente. Cada persona tiene 7 cuerpos, o sea, cada persona vive en 7 dimensiones distintas. Por tanto, ¿qué es lo que diferencia a una persona difunta de una persona que está en la Tierra? Bueno, la diferencia fundamental es que la persona que está en la Tierra, en este caso nosotros, tenemos 7 cuerpos,
y la persona que ha desencarnado, la persona que ha fallecido, tiene 6 cuerpos. Por tanto, esa persona no es que murió y ya se acabó, no, esa persona sigue viviendo en 6 dimensiones. Y nosotros vivimos en 7 dimensiones. Ahora bien, como nosotros tenemos fundamentalmente conciencia en esta dimensión física, la dimensión tangible, pues entonces como que tenemos un poco como olvidadas nuestra vida en esas otras dimensiones y tenemos como apagadas nuestras conciencias en esas dimensiones. Pero cuando el cuerpo físico fallece, la persona es como si despertara en los demás planos, sobre todo en el más contiguo, en el más parecido al físico, que es el plano astral o el plano emocional, ¿no? La persona fallece y llega un momento que la persona toma conciencia de que sigue existiendo, pero ¿dónde sigue existiendo? Bueno, en el plano astral, porque ya en el plano físico él no puede hacer funcionar su cuerpo, ya no puede meterse en el cuerpo físico y moverlo porque ya no tiene sentido, no puede, esa conexión se ha perdido, ese cordón de plata que une al cuerpo, a los cuerpos espirituales con el cuerpo físico se ha roto, ese cordón se rompe a las 72 horas de la persona haber fallecido. Por eso es que como existe ese cordón, cuando la persona fallece, el cuerpo ya muere, el espíritu está pegado el espíritu está pegado a su cuerpo y tiene que estar ahí 72 horas. Es por eso que es tan importante esas 72 horas. Incluso si entierras a la persona, así como muy pronto murió y lo entierras ahí mismo, bueno, pues obligas al espíritu a quedarse en el cementerio 1 o 2 noches, hasta que ya de manera natural se rompe ese vínculo y entonces el espíritu se puede ir. Hay maneras de romper este vínculo de manera artificial, como puede ser la cremación. Es por eso que hay culturas que acostumbran a cremar a los difuntos para entonces de manera artificial romper ese vínculo, ¿no? Bueno, hablándoles de esto, las personas que me siguen y que me conocen saben que yo he vivido el fallecimiento de mi padre. Mi padre hace muy poco tiempo, hace un mes o así. Así que luz para el espíritu de mi padre. Y entonces, bueno, pues quería contarles que hace poco soñé con él. Hace poco soñé con él y tuve un sueño en el que lo vi. O sea, lo vi como postrado en su cama en el lugar donde falleció y lo vi levantarse de su cama. Lo vi como si despertara de un sueño, ¿sabes? Como si él hubiese estado ahí como dormido, como quizás aceptando la idea de que estaba dormido, que estaba fallecido, pero en un momento determinado despertó. Claro, todo esto en el plano astral. Él despierta, él dice, bueno, sí, me doy cuenta de que puedo moverme. Dice, no, estoy bien. Él se levanta, se da una ducha y se viste y sale para la calle, ¿no? Y entonces, bueno, en ese momento en que se está como paseando por la calle, recuerden que todo esto que yo lo estoy viendo en un sueño, por tanto es una proyección del plano físico. Y entonces, bueno, los vecinos le decían, ay, pero Tápane, pensaba que habíamos muerto. No, sí, pues aquí estoy, no sé qué, estoy bien. No, ¿cómo te dices? No, bien, bien. Y entonces en el sueño él andaba por mi casa normal. Y hubo un momento que me dijo mi madre, Tadeo, que tu padre quiere hablar contigo. Entonces, bueno, entré a la habitación con él y ahí estuvimos hablando, ¿no? Entonces, bueno, tuve ese sueño, ese fue el sueño que tuve. ¿Y qué me dice ese sueño? Bueno, me dice que mi padre está como tomando conciencia ya del lugar en el que está, ¿no? Y de, bueno, esa conciencia tan interesante de decir, bueno, señores, la muerte no es verdad del todo. O sea, falleces en el plano físico no puedes tener presencia porque tu cuerpo físico ya no te funciona, pero sigues viviendo en el astral, sigues viviendo en el mental, sigues viviendo en el búdico, sigues viviendo en el átmico, sigues viviendo en el monádico y sigues viviendo en el ádico. O sea, en los 6 planos de existencia, pues sigues viviendo. Siempre recordar que el ser humano, para convertirse en ser humano, el ser humano no es más nada que un estadio intermedio entre el espíritu puro y la materia pura. Vamos descendiendo del espíritu puro, nos desgajamos de la fuente espiritual primera, formando un compuesto monádico de 64 chispas divinas. Eso le llamo potestad angélica. Esa entidad de 64 chispas divinas no puede encarnar en la realidad densa de la materia, tiene que dividirse en 2 seres de 32 chispas divinas, que son los serafines. Un serafín tampoco puede descender a la realidad física, se dividen en 2 seres de 16 chispas divinas, que son los querubines. Un querubín tampoco puede descender, se divide en 2 seres de 8 chispas divinas, que son los arcángeles. Un arcángel tampoco puede descender a la materia, se divide en 2 seres de 4 chispas divinas, que son los ángeles. Los ángeles tampoco pueden descender, se dividen en 2 seres de 2 chispas divinas, que son los elfos, las hadas, los duendes, los orichas, los wiges, todas estas entidades, los gnomos. Estas entidades tampoco pueden descender y se dividen en seres de una sola chispa divina, y con una sola chispa divina entonces sí puedes entrar en la densidad física formando parte de un ser humano. Luego esa chispa divina, ese principio,
espiritual se sigue subdividiendo y da origen a los animales, eso da origen a las plantas y eso da origen a los minerales. Y de los 64 minerales puros que existen en la naturaleza, comienza el ciclo inverso, porque el ciclo de la vida es como el ciclo del agua en la naturaleza, que el agua desciende en forma de precipitación, se evapora, vuelve a subir a la nube y vuelve a bajar, ¿no? Entonces el mismo ciclo del agua pues es igual un poco a nuestro ciclo de existencia. Por tanto, lo curioso es conocer que existen dos humanidades: la humanidad que surge cuando el espíritu puro se está convirtiendo en materia y la humanidad que surge cuando la materia pura se está convirtiendo en espíritu. Y nosotros pasamos por todos los estadios. Claro, no como nosotros, sino como lo que somos en realidad, que no es más nada que, bueno, que la divinidad en sí misma. Porque todos somos la divinidad, o sea, todo, el gran ciclo es la divinidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros pasamos por todos esos estadios, ¿no? Pasamos por todos esos estadios, con mayor velocidad, con menor, porque ya una vez que ya tienes cuerpo físico, ya una vez que eres un ser humano, pues ya tienes libre albedrío para moverte mucho más rápido, para evolucionar mucho más rápido, para ir al espíritu mucho más rápido, para ir a la densidad material mucho más rápido. Pues eso ya depende de la persona, ¿no? Pero en sentido general, cuando lo miras como un gran ciclo, todos pasamos por el gran ciclo. Entonces, bueno, pues es interesante saber eso, ¿no? Es interesante saber que nosotros, porque hay personas que me preguntan, bueno, pero yo puedo ver a mis familiares. O una amiga me dice, yo voy a ver a mi gato que me ha fallecido. Bueno, señores, nosotros estamos allí. No, ¿qué tengo que hacer para verlo? Nada, tú no tienes que hacer nada. Ellos no pueden venir al plano físico, pero tú estás allí. Cada vez que duermes estás allí, estás en contacto con tus seres queridos y entonces incluso lo que pasa es que la vida en esos planos es distinta a la vida en el plano físico, porque aquí estamos muy limitados, pero allí tu mente tiene mucho más movimiento. Por ejemplo, yo le cuento a la gente que muchas veces cuando estoy en el plano del sueño voy a escuelas de vuelo, escuelas donde voy a enseñarle a las personas que pueden volar, ¿no? Porque muchas veces hay personas en esos planos que piensan que no, que quieren caminar, que piensan que necesitan caminar. Y allí les digo, señores, todo es mente. Aquí no necesitan ustedes caminar, leviten. Entonces muchas veces lo que hago es, me elevo del suelo, entonces me voy moviendo así. Tengo una amiga que me dice que ella lo hace también muy a menudo en los sueños. Y le digo, bueno, pues es que eso es normal, allí lo puedes hacer. O sea, la obligación de la locomoción ahí con los pies, eso es una cosa del plano físico, es una cosa del cuerpo físico. Pero en esos planos, simplemente te puedes aparecer en un lugar o en otro, te puedes teletransportar mentalmente. Yo quiero estar en las pirámides de Egipto y ¡pum! Estoy en las pirámides de Egipto. ¿Por qué? Porque lo quiero. Tienes esa libertad. Pero recuerda que vas a estar en las pirámides de Egipto no física, sino en las pirámides de Egipto en la proyección desde todo ese mundo que existe también en el plano astral. Y en el plano astral es diferente, pero también existe. Bueno, es que de hecho dicen los maestros espirituales que en realidad lo que es real es ese plano astral. Y el plano físico, el plano denso, es una proyección del astral. Pero que en realidad el plano real es aquel. La realidad es aquella. Y entonces lo que es falso es esto aquí, porque es lo que se rompe enseguida, es lo que se muere enseguida. La vida en esos otros planos es mucho más duradera. Y esta idea es muy interesante, porque en realidad aquí en el plano físico estamos muy poquito tiempo, porque nuestro cuerpo físico se rompe enseguida. Sin embargo, en esos otros planos estamos mucho más tiempo. La media reencarnatoria es de unos 150 años, 144 dicen algunos. Hay seres que vuelven antes, hay seres que dicen, no, yo quiero volver a la Tierra para ir limpiando el karma de la Tierra, para ir limpiando mi karma en la Tierra. Pero en realidad las realidades espirituales están ahí y allí sigues el mismo proceso, allí sigues limpiando tu karma, incluso puedes romper con la envoltura de tu cuerpo astral y pasar a vivir al plano mental. Y puedes romper el plano mental y pasar al plano búdico. De hecho, los grandes seres como Jesús, Buda, estos seres son seres del plano búdico. Son seres que han roto su cuerpo físico, son seres que han roto su cuerpo emocional y son seres que han roto su cuerpo mental. Y entonces viven la realidad del plano búdico. Y de hecho, en los monasterios del Tíbet y de estos lugares, la práctica espiritual lo que enseña es eso, te enseña a liberarte del cuerpo físico, a que tú tomes conciencia de que tú no eres solamente este cuerpo, a que tomes conciencia de que tú no eres tu cuerpo emocional y que tú no eres tu cuerpo mental. Cuando ya rompes esos tres cuerpos, entonces comprendes que todas estas discusiones y rencillas que tenemos los seres humanos acá abajo es una cosa que no tiene demasiado sentido, porque en realidad tu cuerpo causal, esa joya en el loto, que tiene que ver con ese mantra tan famoso que dice Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, que lo que significa es yo soy la joya en el loto. ¿Qué significa yo soy la joya en el loto? Significa que lo que yo soy en realidad
es lo que queda cuando yo he roto mi cuerpo físico, cuando yo he roto mi cuerpo emocional y cuando yo he roto mi cuerpo mental. Entonces, eso que queda ahí, que es mi cuerpo causal, que es mi cuerpo búdico, átmico y monádico, esa triple conjunción que es mi doble espiritual, pues eso es lo que yo soy en realidad. Y eso, cuando te comparas con el resto de personas, es mucho más parecido al resto de seres. Entonces, esas discusiones que tenemos en la Tierra, esas discusiones políticas, esas cosas estéticas de que si el cuerpo, de que si esto me gusta, de que si esto no, esas ideas de lo bien y del mal, todo eso se trastoca cuando tú eres capaz de liberarte de esas realidades inferiores, que son la realidad del cuerpo físico, la realidad del cuerpo emocional y la realidad del cuerpo mental. De hecho, existen otros mundos y otras vidas totalmente distintas a la nuestra. Y en esos planos son planos de felicidad, son planos de paz, son planos de armonía, precisamente porque las diferencias estas que nos hacen estar peleados los unos con los otros aquí en el plano físico, allí prácticamente desaparecen. Y entonces, bueno, en los monasterios tibetanos, etcétera, etcétera, los monjes, etcétera, etcétera, lo que practican es justo esto. O sea, aprenden a ponerse en contacto con su cuerpo causal. Aprenden a despertar sus conciencias causales. Por eso cuando estás hablando con un gran ser, estás hablando con Jesús, por ejemplo, un ser como Jesús, con ese nivel de conciencia, que ya la despertó en el plano físico estando encarnado, bueno, pues ¿qué te hablaba Jesús? ¿Qué te decía Jesús? Bueno, señores, amaos los unos a los otros. Perdónense. Quien te pegue una mejilla, ponle también la otra. Quien te caiga una milla, ve con el 2. Pasa siempre por la puerta estrecha, porque es la que lleva a vida eterna. No pases por la puerta ancha porque te lleva a perdición. Vive para las realidades del espíritu, no vivas para la realidad de la materia, porque en definitiva la materia es lo más grosero que hay dentro de ti. Y bueno, y siempre hablo yo del famoso encuentro entre Satanás y Jesús en el desierto, esos 40 días y 40 noches que fueron allí Jesús a hacer su ayuno, su penitencia al desierto, y se encontró ahí con Satanás, que también estaba haciendo su penitencia. ¿Cuál es la diferencia entre Satanás y Jesús? Nada, que Satanás venía descendiendo a la materia y Jesús iba ascendiendo al espíritu. Por tanto, nada, no se pegaron, no intentó matar al otro, simplemente estuvieron ahí conversando, se lo pasaron de lo más bien, compartieron la comida. Y Satanás, que venía descendiendo, le prometió, le dijo a Jesús: Jesús, ven conmigo, me caes bien, ven conmigo, vamos a ser amigos, ven conmigo a la realidad física, que te voy a dar reinos, te voy a dar dinero, te voy a dar todo lo que tú quieras, o sea, todas las realizaciones del plano físico. Y Jesús le dijo: no me tientes con esas cosas porque mi camino es distinto, mi camino es un camino de ascensión espiritual, yo voy al espíritu. Yo voy al espíritu, y como voy al espíritu, lo que estoy es liberándome de todas mis ataduras materiales. Entonces, por eso no es raro que a una persona como Jesús pues lo clavaran en la cruz, y bueno, fue una iniciación que tuvo. Y aún ahí en la cruz, en ese momento, pues tuvo la capacidad de decir: perdónenlos, Dios mío, que no saben lo que hacen. O sea, hasta en ese momento fue capaz de evitar el odio hacia esas personas que le estaban haciendo daño y siempre seguir vibrando en perdón. Y ahí demostró su grandeza, o sea, su gran nivel. También demostró su nivel amando a María Magdalena, esa persona que por su condición de P... la gente no era capaz de amarla, la tenían como una loca, etcétera, etcétera. Bueno, pues Jesús amó allí, donde nadie podía amar. E incluso regresando al tercer día, en cuerpo de Maya Virupa, no me gusta usar los términos estos de la India, pero bueno, en términos de Maya Virupa, o sea, un cuerpo ilusorio, se le manifestó a sus discípulos, y entonces, bueno, toquen aquí, ¿no? Pero es que este cuerpo no es el cuerpo físico, cuidado, este cuerpo es un cuerpo causal, que me he materializado aquí tomando energías físicas de las plantas y de animales, etcétera, etcétera, para que ustedes me puedan ver, para que ustedes me puedan percibir en la realidad física, pero bueno, ya yo me marcho, ¿no? Simplemente he venido aquí a darles la buena nueva, para que sepan que la muerte no es verdad, que cuando un ser es elevado espiritualmente puede incluso hacer esto, manifestarse en la realidad física para que ustedes lo puedan ver, que es lo que hacen muchos maestros desencarnados en el Tíbet, que se manifiestan en cuerpo de Maya Virupa, se manifiestan en el plano físico para poder dar clases y lecciones a los monjes. Pero bueno, esto es lo que está vedado para los occidentales. O sea, los occidentales van a los monasterios tibetanos y ahí no ven nada, ¿no? Porque eso es solamente para esa gente. La gente que está preparada para recibir la presencia de los grandes maestros desencarnados en cuerpo de Maya Virupa. ¿Ok? Entonces, bueno, pues nada, de esto quería hablar. Quería, bueno, ser un poquito más terrenal, porque a veces me pongo a hablar aquí y ya me voy un poquito a estos temas. Quería contarles mi experiencia con espíritus, que han sido muchas, porque bueno, como espiritista he tenido muchas experiencias. Al principio me daba un poco de miedo, cuando en mi casa se empezaron a hacer las sesiones espiritistas, pero bueno, ya poquito a poco ya me fui como familiarizando.
Y bueno, tengo espíritus que yo les caía muy bien, como el espíritu de 7 rayos, un espíritu que venía mucho a conversar conmigo. Yo recuerdo que este espíritu había muerto, ese se hacía llamar 7 rayos, había muerto porque murió de inanición en una cueva. Él contaba que los negreros, cuando vivía en África, los negreros habían intentado cazarlo para traerlo como esclavo a América, y él se escapó, pero le dieron un tiro en una pierna. Entonces él terminó en una cueva, la pierna se le gangrenó, y entonces él murió allí, ¿no? De la gangrena. Y entonces siempre que él baja a la tierra, siempre que se mete en un cuerpo físico, me dice: Tadeo, me duele la pierna, dame un masaje en la pierna. Y entonces un día que yo estaba, porque dice, el plano físico hay mucho frío, esto es un plano muy frío. Entonces me decía: dame por favor un masaje en la pierna que me duele. Y entonces yo le estaba dando un masaje en la pierna, y entonces me dijo: está fría, ¿verdad? Y yo le dije: sí, está fría. Y me dijo: no te preocupes, que tú también la vas a tener fría un día, ¿no? Pero son estas conversaciones con los espíritus tan interesantes. Y yo recuerdo que también a veces en las ceremonias, estas religiosas, a veces está un tata, o sea, un santero del palo, haciendo una ceremonia, o un sacerdote de estas religiones, de la santería del palo, haciendo un trabajo. Y muchas veces bajan los espíritus, baja un congo, estos famosos congos que vienen, y entonces muchas veces el congo le dice al tata: oye, a ver, quítate que el trabajo lo voy a hacer yo. Y entonces un día estaba un tata haciendo el trabajo, una persona a través de un medium bajó un congo, un espíritu africano, y entonces el espíritu le dijo: a ver, quítate, que el congo le dijo al tata: quítate que el trabajo lo voy a hacer yo. Y entonces el muerto, el congo, empezó a hacer el trabajo, la ceremonia, y entonces la esposa del tata estaba ahí viendo cómo el muerto hacía las cosas, ¿no? Y entonces le dice la mujer al congo, al espíritu, le dice: oiga, viejo, muerto, usted está haciendo mal eso no se hace así, porque eso se hace de tal manera. Entonces el muerto, miró a la mujer así como diciendo: esta insolente, la miró así, y le dijo: ¿qué? ¿Y qué me va a pasar? ¿Me voy a morir? Y ya con eso acabó con ella, ¿no? El muerto le dijo: mira, estate tranquila, que todos esos pasos y todas esas cosas que ustedes saben es para ustedes, pero yo estoy muerto ya, o sea, yo estoy por encima del bien y del mal. O sea, a mí no me vengas a meter ese cuento de que hay que hacerlo con los pasos, eso, que yo hago las cosas como me dé la gana, ¿no? Eso fue una cosa muy interesante, ¿no? La verdad que hablar con espíritus es muy interesante. Yo, por ejemplo, siempre tengo el recuerdo de haber hablado con mi abuela materna, la madre de mi padre, y verla venir a una sesión espiritista a hablar con nosotros, ¿no? Y entonces lo curioso es cómo ellos reducen su vida física prácticamente a nada. O sea, mi abuela venía y dijo: ay, no, porque me arrepiento de unas fotos que yo le di a no sé quién. Bueno, un enredo que fue una cosa que pasó, que ella le entregó unas fotos a un hombre para que se le entregara a una exnovia de mi padre. Entonces ese hombre puso unas cosas, puso como unos nombretes, puso como una burla en las fotos, y entonces esa muchacha se enfadó con mi padre pensando que eso lo había escrito mi padre, y entonces la mujer ya le hizo brujería a mi padre para que entonces mi padre no pudiera tener hijos varones, y entonces cuando mi padre se casó con mi madre, los hijos varones que mi madre tenía se morían. Y entonces, bueno, tuve que venir yo al vientre de mi madre para quitar todo eso, para poder nacer y para poder meter en mi cuerpo las almas de esos hermanos míos que fallecieron. Y entonces por eso yo soy una persona que siempre digo que soy un cuerpo, pero que hay 4 almas dentro de mí. O sea, las 3 almas de los espíritus que mi madre intentó parir murieron, y bueno, mi propia alma, que es el alma del sacerdote, ¿no? Entonces esas son cositas interesantes del mundo de los espíritus. Los espíritus están ahí contigo, se están manifestando a través de sueños, lo que hay que tener la capacidad para escucharlos. Se pueden manifestar en el plano físico. Yo también siempre recuerdo, y ya con esta anécdota voy a terminar, un día estaba yo en el baño aquí de mi casa afeitándome, una mañana estaba yo afeitándome, y entonces veo hubo un momento que en el espejo del baño, yo me estaba viendo en el espejo, ¿no? De repente veo una persona, y entonces la persona: ¡ay, Tadeo, buenos días! Entonces yo sabía que era un señor que yo conocía, un anciano que conocía de mi trabajo. Y entonces, claro, al verlo en mi baño, dije: esta persona falleció. Y entonces empezó a decirme: ¡hey, Tadeo, buenos días! Y tal. Y yo le dije: ¡hey, buenos días! No sé qué. Y entonces ya ahí se rompió la visión. Entonces yo dije: caramba, esta persona falleció. Y entonces esa misma mañana llaman por teléfono de mi trabajo. Entonces una compañera de trabajo, para darme la información: oye, Tadeo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo le dije: oye, fulana, no ha fallecido nadie. No ha fallecido nadie del centro. Y me dice la tía: no ha fallecido nadie. Eso era un jueves. El sábado, cuando voy a trabajar, me entero que a esa persona que yo había visto en sueños, lo había matado
su propio hijo en el baño de su casa. Y dije, mira caramba, este señor vino a saludarme en mi casa, ¿no? Y son esas cosas interesantes del mundo espiritual. Y bueno, sobre esto podría estar haciendo muchísimos cuentos y muchísimas anécdotas del modo en que me he relacionado con espíritus. Pero bueno, voy a dejarlo aquí para no hacer el vídeo demasiado largo. Bueno, nada, que tenga un buen día de difuntos. Pónganle sus velitas a vuestros seres difuntos. Si han ido al cementerio, si van al cementerio, pues nada. Mucho cuidado con esos lugares porque las energías, la energía de Iku, la energía de la muerte, anda siempre por esos lugares. Si van al cementerio, luego al regresar, háganse sus duchas espirituales, límpiense bien. Si pueden coger algún gajo de alguna planta y pasárselo por el cuerpo y romperlo y tirarlo, pues muy bien, para que no se lleven malas energías del cementerio. Y nada, saber que los espíritus están aquí con nosotros ayudándonos, que simplemente la muerte no existe, que ellos tienen su existencia en esos 6 planos. Nosotros tenemos 7 existencias en 7 planos distintos, pero que ellos están ahí y que nosotros nada, iremos en algún momento a ese plano y seguiremos compartiendo con nuestros seres queridos. Ellos están ahí, presentes en su plano. Desde su plano algunos tienen más capacidad para vernos a nosotros, otros tienen un poco de menos capacidad, eso depende de la evolución del espíritu. Pero bueno, sí que siguen teniendo con nosotros una relación, sí que nos siguen ayudando, sí que siguen protegiéndonos, están ahí para protegernos, sí que están preocupados por nosotros. Intentemos no llorar ni sufrir demasiado por ellos, porque ellos se sienten mal cuando te ven así como si ellos ya no existieran, ¿no? Porque al final ese dolor, ese llanto, muchas veces ellos lo interpretan como que, bueno, esta persona no es consciente de que yo estoy aquí. No le demos el San Benito de difuntos porque ellos no se sienten difuntos, ellos se sienten vivos, ellos se sienten bien, se sienten en contacto con nosotros. Así que por favor, démosle el espacio en nuestras mentes, en nuestros corazones que ellos se merecen, para que entonces ellos también sean felices del otro plano. Bueno, pues nada, aquí lo dejo. Venga, los quiero muchísimo. Si eres nuevo por el canal, por favor, regálame tu like para que este contenido siga subiendo. Suscríbete al canal para que sigamos creciendo y para que sigamos aprendiendo del mundo de los muertos y de otros temas. Recuerden que aquí echamos las cartas del tarot los martes y los viernes, hora de España, de 4 de la tarde a 8, para los que se quieran consultar conmigo en vivo. Tienen la posibilidad de consultarse en privado también, pues dejándome por ahí algún comentario y ahí les paso mi correo electrónico, que muchas veces lo tienen en la cajita de comentarios. Me pueden escribir también a mi página para entonces concertar una consulta privada, bueno, lo que quieran. Y para que me pueden contar sus experiencias, lo que quieran contarme, tienen mi correo electrónico por ahí, que yo siempre les respondo a todo el mundo, ¿ok? Bueno, los quiero. Abrazos y besos. Cuídense mucho. Chao.